desde el 2013, más. Un semestre por año. Anual empezará en enero, que debería empezar en septiembre. Y componente docente igual va a empezar en septiembre, que debería estar terminando. No, si perdieron un semestre de calle. Bueno, buenos días. Buenos días. Casi mediodías. Vamos a arrancar. Indira, bienvenida. Edgar Figuera se excusó. Bueno, y faltaría Mosquera. Bueno, chévere. Bueno, pero vamos a arrancar un poco para explicarle a los compañeros y las compañeras. La idea es, en la perspectiva de cómo trabajamos en el primer encuentro, concentrarnos en este encuentro en lo educativo. Es decir, disponer de 10, máximo 15 minutos en el cual intentemos generar propuestas para la constituyente educativa. Y ahí también precisando que cuando hablamos de constitución, pareciera que hablamos de la estructura del Estado, pero también del menú que se va a repartir en el programa alimentario en las escuelas. Como que todo cabe en la Constitución, y no es así. La Constitución tiene también sus limitaciones porque es el marco general jurídico del país. Entonces, por ejemplo, utilizando ese simple tema del programa alimentario, tal vez lo que corresponde a una Constitución no es decir que exista un programa alimentario para la escuela, sino decir garantizar un porcentaje del presupuesto de manera permanente para los programas alimentarios, que además, yo soy de los que cree que los programas alimentarios deben ser los 365 días del año. Ese es un debate. Si es solo, ¿entiende?, durante la duración del año escolar o si es durante los 365 días del año escolar. Entonces, elementos como eso es como lo sugerimos en un debate constituyente para que quienes trabajen en las comisiones constituyentes nos puedan pedir el apoyo o tomarlos en cuenta a la hora de redacción del articulado, que es la etapa más dura, cómo eso se plasma en el contenido de uno u otro artículo. Entonces, hoy no nos preocupamos por la redacción de un artículo dado, sino fundamentalmente por la idea, el concepto, y plasmarlo como tal para los constituyentes, que luego verán cómo eso toma forma jurídica en la redacción del texto constitucional. Entonces, mi sugerencia es que, a diferencia del primer encuentro, que era general sobre la constituyente, que en este abordemos ya más específicamente sobre educación a partir de 3 grandes temas. La educación en la perspectiva del Estado docente, cómo queda plasmada en la Constitución. Segundo, cómo la educación emerge en el texto constitucional, es decir, cuál es la definición que le vamos a dar a educación. Mantenemos la misma de la Constitución del 99, educación igual a escolaridad, diferenciamos educación de escolaridad. Tercer nivel, cómo entendemos lo estructural de los ministerios de educación. Es decir, por ejemplo, yo creo, y lo voy a decir en mi exposición ya en detalle, que en el texto constitucional debe por lo menos plantearse la necesidad de que exista un órgano de planificación estratégica de la educación, que piense la educación por 20, por 25 o 30 años, para que acabe con esa guachafa, que es que cada ministro llega y le pone su sello personal, lo cual puede ser bueno o malo según el ministro, pero que no se corresponde a una idea de país que se está construyendo en el mediano y largo plazo, sino a la genialidad de determinadas figuras. Y eso tenemos que resolverlo en el texto constitucional, de alguna manera. Entonces, que no sea solo 10, 20 artículos de definiciones filosóficas generales, sino también definiciones que permitan concretar el modelo de gestión. Se lo estoy pensando, repito como propuesta, pero pueden violarla si lo quieren, en 3 niveles. Estado docente, definiciones de educación y políticas generales de los 2 ministerios, como marco. Entonces, bueno, sin más preámbulo, aquí la idea es que no grabemos más que el video del punto de vista de la imagen, es que nos permita luego hacer una transcripción del texto, darle algún nivel de estilo, hacérselo llegar en un primer momento a los ministros de educación
y en un segundo momento, cuando se elijan los diputados constituyentes, a todos los diputados constituyentes como ideas para el debate de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle el primer derecho de palabra al inasistente de la primera reunión. Omar Hurtado Rayuxen, que fue el inasistente en la primera reunión. A la industria invitada. Ah, bueno, A la bueno, industria Belkis invitada, comienza. que queremos Bueno, entonces escuchar. comienza Belkis. Además que aquí hay un doble criterio para que me lo preguntaron, tengo que decirlo, ¿por qué estaban ellas dos al lado mío? Entonces yo digo, bueno, que aquí tenemos compañeras feministas que quieren que en la mesa se vea mayoría mujeres que hombres, pero además ese feminismo a mí me encanta. Eres loco. Sí, bueno, yo creo interesante como darle cierta continuidad al primer debate y traté como de tomar algunos elementos de la estructura que Luis acaba de plantear y el recuerdo que tengo de cuáles fueron los puntos que en el primer debate que dimos tocaban directamente al tema educativo, ¿no? En relación a las políticas generales, voy a comenzar por ahí. Yo creo que es importante que el desarrollo que hemos tenido desde el punto de vista educativo en este momento, que es amplio, a lo mejor no lo suficiente para nuestras expectativas como educadores, pero sí muy grande en relación a cómo hemos disminuido el déficit de atención educativa que caracterizaba a nuestro país en la década de los 90, también tiene, a pesar de nuestra falta de sistematización, unas cualidades en el desarrollo de esa política pública. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado una ampliación de la atención matricular de educación universitaria, pero no la hemos desarrollado de cualquier manera. La hemos desarrollado, por ejemplo, desde la perspectiva de la territorialización de la educación. Entonces yo creo que hay un conjunto de adjetivos, digo pero también pudiéramos pensar en las universidades politécnicas territoriales, un elemento que hemos analizado, que hemos tratado de impulsar con mucha fuerza, que es la pertinencia social y socioproductiva de esas universidades, como otro adjetivo que expresa una concepción de la educación universitaria. Es decir, nuestra educación universitaria, la que hemos impulsado desde el proceso revolucionario, no es cualquier educación universitaria. Porque hubiéramos podido utilizar otro modelo, ¿verdad? Becas en las universidades tradicionales y resolvíamos parte de la situación, sino que hemos construido una aproximación teórica, no escrita, de esa educación. Entonces yo creo que un esfuerzo que debemos hacer es dibujar en esa Constitución, bueno, las características de la política pública que hemos desarrollado en este momento, porque además estamos convencidos que para que la educación pública, gratuita y obligatoria tenga sentido, tiene que tener además estas otras características, como por ejemplo esa que para mí es fundamental, la territorialización de la educación, ¿verdad? Entonces, un esfuerzo para la educación universitaria yo creo que tendría que ver con un inventario, y yo creo que ahí nosotros dentro de nuestras acciones en el Centro Internacional Miranda deberíamos como dibujar esa política pública que hemos desarrollado hasta el momento, cuáles han sido las características que tiene y qué de ellas deben ir hasta allá. Pero desde el punto de vista de la educación básica, también Luis ponía el ejemplo del programa de alimentación escolar. Bueno, si nosotros creemos que la educación es algo más que la simple atención escolar, pues hay que ampliar entonces esa concepción de educación que está ahí. Y esa concepción de educación que está ahí, yo decía en la intervención de la semana pasada, bueno, una de las primeras cosas es reconceptualizar el sujeto pedagógico. O sea, pensar que la educación que impulsa Venezuela no solamente es una educación que recae sobre los niños y las niñas, sino que digamos, amplía sus brazos e incluye a su familia y a su comunidad, que tampoco es nada extraño a la luz del desarrollo pedagógico del momento que vivimos. Pero además estamos entendiendo que la educación es alimentación, que la educación también es recreación, porque ya llevamos, creo que más o menos como 5 años atendiendo con el programa de recreación escolar a los niños y las niñas en los momentos vacacionales. Entonces, bueno, hay que revisar
cuáles son nuestros avances en la política pública educativa y cualificar esa definición que está ahí de educación, dibujarla mejor para ampliar entonces, y creo que es una de las funciones que dentro del contexto del proceso constituyente ha propuesto el presidente Maduro, ampliar los derechos para, en el caso de lo que me compete directamente, que es la educación infantil de los niños y las niñas venezolanas, pero también en términos de lo que ha sido la formación de nuestros estudiantes universitarios. En relación al Estado docente, bueno, yo creo que eso es algo que por tradición republicana y además por concepción ideológica personal, yo creo que es algo que tenemos que defender dentro del proceso y que ha estado sometido, por lo menos en el proceso del 99, a profunda tensión política. Porque ha sido la tensión política histórica. Bueno, aquí está Omar, que seguramente hablará de eso mucho mejor que yo, pero es una tensión que se ha mantenido cada vez que hemos tenido un conflicto educativo, lo que finalmente hemos discutido con mayor fuerza es el problema del Estado docente. Entonces yo creo que es algo que es necesario mantener, pero que también hay que expresar digamos, de manera más sistemática, y creo que ahí la idea inicial de Luis también es interesante. Bueno, ¿cómo se va a expresar ese Estado docente? Se expresa también en sistemas de planificación que lo garanticen y que permitan su desarrollo. Y en relación a algo que también discutimos la semana pasada y que venía, digamos, viene por la agenda que ha colocado las compañeras feministas en la discusión, pero que creo que tiene que ser destacado cada vez que nos sentemos a discutir, es el problema de atender los derechos sexuales y reproductivos para poder garantizar el derecho de las infancias, que nos quedó el plural la semana pasada y vamos a dejarlo, creo que claro esta vez, sí, las infancias, porque entendemos que la infancia es un constructo sociocultural y por lo tanto debemos diversificar ese planteamiento. Entonces, pasa también, digamos, la educación, la discusión sobre la educación y la protección a la infancia a las infancias que van juntos, por digamos, dejar claro la necesidad de discutir a profundidad, y vamos a ponerlo ya con su nombre y su apellido, el problema de la legalización del aborto en Venezuela y el impacto que eso puede tener en una atención mucho más clara, definitiva, a las adolescentes y a los adolescentes y por supuesto a las familias venezolanas. Yo creo que incluso el discurso de nosotras, creo que ahí yo me hago, por ejemplo, una autocrítica, hemos sido muy tímidas para ponerle el nombre de lo que nosotros realmente queremos. Queremos atención, por supuesto, a las madres y a los padres jóvenes, pero también queremos con la misma fuerza que se discuta en el proceso constituyente el derecho que tenemos todos a decidir sobre nuestro cuerpo, y eso forma parte de la discusión. Y además dejar muy claro, y los que, digamos, hemos hecho algunas investigaciones al respecto, no hay país, y yo lo digo cada vez que tengo oportunidad, que haya resuelto el problema del embarazo temprano. No existe ninguno que no tenga asociado digamos, a la resolución de ese problema el derecho, digamos, el derecho personal y familiar al aborto. O sea, otra cosa es, desde mi perspectiva, trasladar la